a ni- para nivel de pregrado, pues de monitoreo diagnóstico electrocardiográfico. Ya habíamos comentado en las sesiones pasadas, pues la utilidad del electrocardiograma para evaluar la actividad eléctrica del corazón. Sin embargo, es importante puntualizar que el electrocardiograma es un registro del impulso eléctrico generado en un momento del tiempo de las 24 horas del paciente. Por tanto, no, muchas veces no todas las anomalías eléctricas que puedan suceder en el paciente en el transcurso del día o en su rutina diaria pueden ser evaluadas o pueden ser detectadas por un trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones. Muchas veces ustedes van a encontrarse en su práctica clínica diaria pacientes que refieren palpitaciones, pacientes que refieren dolor precordial, pacientes con historia de síncope, pacientes con historia de mareos, pacientes con historia que tienen sensaciones de opresión torácica cuando se agachan y ustedes pues llegan a su consulta, le toman un electrocardiograma y el electrocardiograma está bien, pues nomás quería con este paciente decirle que el electrocardiograma está bien, que no hay nada que preocuparse con respecto a su corazón, pero realmente nos preguntamos, ¿esto es cierto? ¿Es realmente correcto decirle al paciente que su corazón está bien solamente porque un trazado electrocardiográfico de 15 segundos máximo no tiene ninguna anomalía? Pues entonces es por eso que el día de hoy vamos a hablar de otras modalidades de monitoreo electrocardiográfico que nos pueden ayudar a nosotros a detectar si realmente estos síntomas que pudimos nosotros haber catalogado como vagos, que inclusive pudimos haber pensado que el paciente tenía un síndrome, era que estaba mintiéndonos o que estaba somatizando o un síndrome conversivo. Eh, Realmente, entonces, nosotros los cardiólogos, los internistas, podemos utilizar otras modalidades de monitoreo cardíaco que no son el electrocardiograma. Y pues lo que nos compete hoy hablar es de la prueba de esfuerzo y del monitoreo Holter. Estas dos son herramientas que nos permiten a los clínicos evaluar con mayor certeza, evaluar con mayor confianza el comportamiento del corazón en la vida diaria del paciente, como podemos hacerlo con el monitoreo Holter, o evaluar el comportamiento del corazón durante la actividad física con el aumento del gasto cardíaco, con aumento de la frecuencia cardíaca, con exponiendo al paciente a un esfuerzo físico que nos permita detectar si durante esos momentos hay algún cambio en el comportamiento de la actividad eléctrica del corazón sugerente en el caso de la prueba de esfuerzo de una cardiopatía isquémica o bien en la prueba de Holter de alguna arritmia que nos pueda orientar a hacer estudios más especializados o darle al paciente un tratamiento ya sea profiláctico o terapéutico para evitar pues los síntomas o la razón por la cual acudió con nosotros. Con respecto al monitoreo Holter de arritmias, es Norman Holter en 1961 fue el primero que respondió a esta pregunta. ¿Cómo podemos saber de qué forma se comporta el corazón durante un día cualquiera mientras hacemos nuestras actividades cotidianas? Ustedes pues van a encontrarse con pacientes que dicen pues que ayer o antier estaban sentados tomándose una taza de café o realmente estaban caminando y sintieron una molestia. Ya cuando llega con ustedes llega completamente asintomático. Entonces el monitoreo Holter de arritmias que lleva su nombre pues producto del médico cardiólogo Norman Holter, que fue el primero en diseñar un aparato que nos permitiera monitorear el comportamiento del corazón durante un día cualquiera, que sin embargo en 1961 las descripciones es que este aparato era sumamente difícil de llevar
que tenía al menos un peso de 30 kilos y que fue modificándose, fue con ayuda de la tecnología, fue cambiando hasta lo que conocemos hoy como los monitores Holter, que pues son, si ustedes se vieron la imagen anterior, son equipos sumamente pequeños y pues ahora vamos a ver los de última generación que son sumamente más pequeños, pero de forma común los monitores Holter pues son monitores que el paciente lleva en una bolsa o en su o guindado sobre su cuello o adherido a la pared del tórax para monitorear de forma ambulatoria el comportamiento del corazón durante su vida diaria. Vamos a encontrar de que el monitoreo Holter nos va a permitir a nosotros evaluar si en el paciente durante sus actividades de rutina diaria presenta algunas alteraciones en su ritmo cardíaco basal que requieran un estudio especializado o que requieran un tratamiento específico. Las indicaciones del monitoreo Holter son si un paciente que llega a nuestra consulta con palpitaciones o taquicardia de origen no tipificado, el paciente que acude con nosotros a mareos o síncopes de causa indeterminada, el dolor en el pecho en reposo o durante el ejercicio sin hallazgos en el EKG de esfuerzo. Vamos a hablar ahora posteriormente del electrocardiograma en la prueba de esfuerzo. Y para el control de los marcapasos implantados o de los desfibriladores automáticos implantados, que son equipos que se le colocan intracavitariamente al paciente para regular la frecuencia cardíaca o para generar un impulso de descarga eléctrica en el caso de que el paciente tenga una arritmia cardíaca o un paro sinusal. En la evaluación también de la respuesta a fármacos antiarrítmicos y antianginosos para determinar si el paciente requiere una optimización de los esquemas terapéuticos. Existen algunas recomendaciones para realizar el monitoreo Holter y es que antes de colocar los electrodos en el tórax del paciente, se debe eliminar el vello corporal en áreas a colocarlos, se debe realizar una ligera abrasión del estrato córneo de la piel porque esta capa de estrato córneo pues crea una barrera dieléctrica que muchas veces impide la adecuada transmisión del impulso o la adecuada recepción de limpiar la zona con alcohol y colocar las derivaciones que pues van a variar como ustedes pudieron observar dependiendo de nuestro equipo. Inclusive hay algunas guías o algunas escuelas de electrofisiología que pueden determinar la colocación de los electrodos del equipo Holter dependiendo de la arritmia en la cual están pensando o quieren monitorear. Durante el monitoreo Holter hay algunas recomendaciones para el paciente que durante las 24 horas la actividad debe de ser absolutamente normal. Esto es muy importante porque el paciente en su pensar considera de que como está realizándose un estudio cardiovascular, debe estar en reposo, no debe de hacer ninguna actividad, no debe de salir, no debe de hacer lo que normalmente hace en su hogar y por tanto muchos de ellos que se ponen su monitor y pues se sientan en la sala de su casa a ver televisión y así pasan. Mientras que cuando llegaron a nuestra consulta por la razón por la que fueron, pues estaban haciendo otras actividades. Entonces hay que orientar al paciente de que la rutina de su vida diaria debe ser absolutamente normal. Eso sí, hay que evitar realizar ejercicio intenso porque la evaluación de la actividad eléctrica cardíaca durante el ejercicio se debe de realizar mediante una prueba de ergometría o prueba de esfuerzo. No se debe de mojar el equipo para evitar pues que se vaya a averiar. No se puede bañar el paciente, ni nadar, ni realizar ejercicios durante el estudio. Debe de continuar con sus actividades cotidianas, excepto las actividades anteriormente mencionadas. Y se le va a entregar al paciente una hoja o se le va a pedir que anote en una hoja con sus datos
la hora de inicio de la grabación y algunas incidencias que pueden ser palpitaciones, mareos, dolor en el pecho, y que luego cuando nosotros recibamos el equipo y hagamos la revisión de la actividad eléctrica en las 24 horas, podamos evaluar si estos síntomas están asociados o no a una arritmia en el trazado electrocardiográfico. Por otra parte, también existen algunas recomendaciones, principalmente con los equipos de primera generación, que son los equipos que pues tienen un receptor de señal que el paciente tiene que cargar, y es que evite algunas mantas eléctricas, que evite detectores de metales, que evite imanes y áreas de alto voltaje. ¿Por qué? Porque estos pueden causar interferencias con la recepción del estímulo eléctrico, pueden crear estímulos eléctricos alternos que generen artefactos en el impulso detectado y en la grabación del equipo, o también puedan borrar durante el contacto con los imanes o las áreas de alto voltaje la grabación que se pueda realizar en ese momento, y pues no generar ningún registro. Lo que les comentaba anteriormente, ustedes pueden ver acá un monitor Holter con 3 derivaciones. Ese es el monitor tradicional, en que existen algunos como los que vieron anteriormente de 5 electrodos. Sin embargo, tenemos también algunos equipos de última generación, como el SIOPatch, que el SIOPatch es un parche con silicona que contiene un detector un detector de monitoreo Holter, que está íntimamente adherido a la piel mediante un gel adherente, y este se puede utilizar en los pacientes no solo por 24 horas. De hecho, la característica de adhesión y de factibilidad para que el paciente lo ande junto a él nos permitiría inclusive utilizarlo hasta por 14 días, con el fin de evaluar la posibilidad de arritmias que no se pudieron haber presentado en el paciente en las 24 horas de monitoreo o hasta en las 48 horas de monitoreo. En el caso del monitor Holter, este es un reporte del SIOPatch. Sin embargo, pues todos los registros Holter nos darán una evaluación automática dada por el software del equipo, donde nos determinará si el paciente durante las 24 horas o en el caso los 14 días del SIOPatch nos dará un resumen o un promedio de la cantidad de arritmias detectadas, si es que las hay, en el registro realizado. Por tanto, nos podría decir cuántos episodios de taquicardia ventricular, de taquicardia supraventricular, de pausas mayores a 3 segundos o más, de fibrilaciones atriales o de bloqueos de cualquier tipo hay en el paciente durante las 24 horas de registro. Igualmente, aparte de darnos este promedio o este total de arritmias cardíacas detectadas, el monitor Holter nos da una interpretación final. Sin embargo, la interpretación final debe ser analizada previamente por un cardiólogo o mucho mejor un electrofisiólogo, para determinar muchas veces si la interpretación final del software del monitor Holter es adecuada, asociar también los síntomas del paciente con los hallazgos encontrados en el registro de las 24 o hasta los 14 días, y también detectar algunos errores de la interpretación del software. Pues como sabemos, muchos de estos equipos, a pesar de que pues la inteligencia artificial está muy avanzada, muchos de ellos pues pueden generar falsos resultados o resultados erróneos que deben de ser corroborados o deben de ser reparados por el clínico, para darle al paciente pues un resultado fiable. En el caso también del monitoreo del ritmo cardíaco, encontramos otros equipos que, pese a que no los tenemos
a mano sí existen, como son los smartwatch, que en el caso del smartwatch es un software adherido al reloj inteligente de los iPhone que fue introducido a la práctica clínica cardiológica en el año 2018 y posteriormente las guías 2019 y 2020 de arritmias y de fibrilación auricular lo introdujeron como un método altamente fiable y sensible para la evaluación del ritmo cardíaco en los pacientes con fibrilación auricular y poder determinar la respuesta de los pacientes al tratamiento, o poder detectar en los casos de los pacientes con fibrilación auricular un cambio en el patrón de presentación de la arritmia, ya sea de una fibrilación auricular paroxística a una fibrilación auricular sostenida, y determinar pues primeramente el riesgo de tromboembolia del paciente o la necesidad de el cambio o la optimización de la terapia en este. Por tanto, pues ya vieron cómo desde un equipo que inicialmente pesaba hasta 30 kilos hasta un equipo que pues puede tener el tamaño de una radiocasete, de un teléfono móvil. Ahora podemos hacer el monitoreo del ritmo cardíaco con un smartwatch. Sin embargo, pues a medida que se vaya optimizando la tecnología, vayamos teniendo cambios en esta, pues estos equipos obviamente van a ir siendo de menor tamaño, de mucho más cómodos para poder llevar en el paciente. Y pues no, a pesar de que se va a ir encareciendo este tipo de atención o este tipo de medios diagnósticos, pues nos va a ser de utilidad tanto para los clínicos como para el paciente, porque inclusive con el smartwatch el software tiene una conexión con el número de teléfono del médico y le puede enviar, en el momento de que el paciente tiene un episodio de taquiarritmia sugerente de fibrilación auricular, le puede enviar al médico un mensaje de texto o un reporte donde le dice al médico que su paciente está con un episodio de fibrilación auricular. Entonces, pues van a dormir mucho menos los electrofisiólogos y los cardiólogos que se dediquen a esto. Por otra parte, vamos a hablar de la ergometría, que la ergometría es el término médico para hablar del monitoreo cardíaco durante el ejercicio. Se sabe que el ejercicio provoca algunos cambios hemodinámicos en el paciente, generando un desequilibrio o bien optimizando el equilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno y la oferta que pueda ser brindada por la circulación coronaria, afectando, si es que el paciente no tiene un adecuado equilibrio, el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno en el paciente. Durante el ejercicio es bien sabido que aumentaría la frecuencia cardíaca producto de aumento del tono simpático vagal, y se debe de aumentar el volumen de eyección, que este estará determinado, uno, por la capacidad de contractibilidad del miocardio, que va a estar íntimamente relacionada al flujo coronario que éste tenga durante el ejercicio, al volumen diastólico el cual va a recibir durante esta fase del ciclo cardíaco, y la contractibilidad del corazón. En el caso del volumen diastólico, igualmente estaría determinado por el tono venoso del paciente, la presión negativa intrapleural y las contracciones musculares, que van a generar un mayor retorno venoso hacia la aurícula derecha y un mayor gasto diastólico y sistólico del ventrículo derecho e izquierdo, provocando pues un mayor flujo de sangre oxigenada hacia la circulación sistémica para generar un mayor aporte de oxígeno tanto al corazón, que es el que se irriga en diástole, y a los músculos cardíacos y a la circulación sistémica, que va a irrigarse en sístole. En el caso de la
de la diferencia o el consumo de oxígeno igualmente va a estar determinado por la hemoconcentración del paciente, producto pues del transporte de oxígeno por los eritrocitos, así como también por una redistribución del flujo que va a provocarse por un aumento de las resistencias, principalmente a nivel del sistema digestivo o esplácnico, aumentando la resistencia a este nivel, disminuyendo el nivel de los grandes vasos y la circulación coronaria, todo con ello para proveer de una mayor cantidad de oxígeno al miocardio en el momento en que se aumente el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca o bien el trabajo cardíaco en general. Es por tanto que el monitoreo electrocardiográfico durante el ejercicio ha sido de utilidad en la evaluación cardiológica del paciente para determinar en estos la probabilidad de una cardiopatía isquémica o la probabilidad, dígase más bien, de un infarto durante el sobreesfuerzo del paciente. Eso lo podemos hacer mediante la monitorización electrocardiográfica con el paciente sobre una banda sin fin o bien con un cicloergómetro o una bicicleta estacionaria asociado a un monitor electrocardiográfico. Existen también algunas líneas de evaluación de la ergometría que competen no meramente al paciente con una historia o un antecedente cardiovascular, sino también que la prueba de esfuerzo así es de utilidad para la evaluación de deportistas de alto rendimiento. En este caso, ustedes van a encontrar muchos casos en las redes sociales, en el internet o registros de casos de deportistas que tienen muerte súbita durante algunos partidos de fútbol, durante triatlones. Por tanto, la cardiología del ejercicio ha echado mano de la ergometría para someter a los deportistas a esfuerzos físicos extraordinarios, similar a los esfuerzos realizados durante los deportes a los cuales ellos se dedican, para determinar si en algún momento hay algunos cambios electrocardiográficos generados que puedan ser riesgo de muerte súbita, principalmente aquellos asociados a canalopatías, principalmente síndrome de Cutelargo o también el síndrome de Brugada, que como si ustedes lo revisan, el síndrome de Brugada tiene 3 tipos. De hecho, el tipo 3 es cuando el paciente no tiene ninguna manifestación electrocardiográfica o cambio electrocardiográfico en las derivaciones que se evalúan, y se le puede también hacer otras pruebas al síndrome de Brugada. Sin embargo, las pruebas de esfuerzo nos pueden orientar a cambios durante el ejercicio que puedan someter al paciente a mayor riesgo de muerte súbita. En el caso de las indicaciones de la ergometría o prueba de esfuerzo cardíaco, tenemos que está indicada para el diagnóstico de enfermedad coronaria en aquellos pacientes que llegan a nosotros con historia de dolor precordial durante la actividad física con un electrocardiograma normal, para la estratificación de riesgo en pacientes con enfermedad coronaria probable o conocida, esto con el fin de determinar si, por ejemplo, en un paciente que ya tiene antecedentes de un síndrome metabólico, diabéticos, con historia de angina inestable, pues determinar el riesgo de isquemia de estos pacientes después de un infarto agudo del miocardio, para evaluar si se puede iniciar en estos pacientes una terapia de rehabilitación, y con esto, pues, y con la prueba de esfuerzo determinar pues cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Revascularización miocárdica, igualmente con el mismo objetivo después del infarto agudo del miocardio, y en pacientes asintomáticos sin enfermedad coronaria que tengan múltiples factores de riesgo, hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50, previo a un entrenamiento físico, que es lo que les comentaba anteriormente, pacientes con alto riesgo de enfermedad coronaria por otras patologías, insuficiencia renal crónica y sujetos con una enfermedad laboral de riesgo, así como también pacientes valvulares para evaluar la capacidad del ejercicio.
¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una prueba de esfuerzo? En este caso tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos que el paciente se haya infartado los 2 días previos, que el paciente tenga una angina inestable que no haya sido adecuadamente medicada, que tenga una estenosis aórtica severa sintomática, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias ventriculares graves, antecedente de miocarditis o pericarditis, en este caso, pues previo o durante el episodio, la disección aórtica aguda y algunas relativas como una estenosis del tronco coronario izquierdo, pues vamos a comprometer más la irrigación del tronco de la circulación izquierda y pues podemos someter al paciente a una isquemia muy peligrosa pues para las áreas irrigadas de la arteria coronaria izquierda, la estenosis aórtica moderada, la hipertensión arterial severa, la miocardía hipertrófica obstructiva, bloqueos auriculoventriculares de grado alto y alteraciones electrolíticas. Generalmente pues el paciente debe estar hemodinámicamente estable y no tener cardiopatías estructurales que puedan agudizarse durante la prueba de esfuerzo. Con respecto a los protocolos realizados a la prueba de esfuerzo, no voy a ahondar tanto en esto, es más importante que conozcan las indicaciones y las contraindicaciones. En el caso de la prueba de esfuerzo, lo que se hace es, como van a observar acá ustedes en el protocolo para la banda sin fin y el protocolo en la bicicleta, es someter al paciente a aumentos paulatinos del esfuerzo físico, que en el caso de la protocolo de Bruce y de Astran van a ir aumentando la resistencia y la velocidad o los watts en el caso de la bicicleta cada 3 minutos para generar en el paciente un mayor esfuerzo físico y evaluar la respuesta cardiovascular del paciente con respecto, 1, a el electrocardiograma, 2, la frecuencia cardíaca, 3, la presión arterial y 4, los signos y síntomas que nosotros podamos observar en el paciente que nos puedan determinar su capacidad física, la capacidad o la reserva miocárdica del paciente o la tolerancia a la isquemia en este caso. En el caso de la prueba de esfuerzo con la banda o cinta sin fin, es el procedimiento más utilizado en la actualidad. Consiste en caminar sobre una cinta rodante cuya velocidad e inclinación se van a ir modificando en función del protocolo empleado. Como les había comentado, la banda sin fin usa el protocolo de Bruce, también hay un protocolo de Bruce modificado, un protocolo de Naughton, en el caso del cicloergómetro, pues el protocolo que les había comentado de Astran, también hay un Astran modificado, pero pues eso ya es competencia de los rehabilitólogos cardíacos o el médico o el cardiólogo del deporte. En el caso de la banda sin fin, pues se realiza un ejercicio más fisiológico y menor tolerado, el consumo de máximo oxígeno es superior y se consigue un mejor rendimiento de la prueba, pues el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial es más fisiológico y se requiere una menor colaboración del paciente. Con respecto a los inconvenientes, es que pues es un equipo que tiene un mayor costo y mantenimiento, requiere cierto entrenamiento previo para realizarlo y es necesaria una mayor coordinación neuromusculoesquelética por parte del paciente. Conviene mayor meticulosidad en la aplicación de electrodos para conseguir registros de ECG de buena calidad. En este caso existen, como ustedes vieron en la prueba de esfuerzo en los atletas, existen algunas mallas que permiten una adecuada adherencia de los electrodos a la piel y es mayor dificultad para tomar la tensión arterial, pues porque el paciente esté en movimiento. Con respecto a la prueba de esfuerzo, lo que se evalúa pues son los cambios generados en el electrocardiograma, principalmente en las ondas que nos van a generar o nos van a orientar a que existe un proceso isquémico.
En el caso de la prueba de esfuerzo, ellos generan protocolos de esfuerzo físico que van a buscar en el paciente que éste llegue a una frecuencia máxima total. En este caso, la frecuencia máxima total del paciente va a estar determinada por una fórmula estandarizada que es 220 menos la edad del paciente, y es la frecuencia máxima total a la cual podemos someter a este paciente, o bien en los protocolos alcanzar al menos el 85% de esta. Los cambios en el segmento ST, en la onda T o la presencia o el ensanchamiento o ahondamiento de la onda Q son los que nosotros vamos a observar en el electrocardiograma para determinar el riesgo de isquemia o los cambios isquémicos en el paciente. Esto tomando en cuenta pues la historia natural de la enfermedad isquémica cardíaca, desde la obstrucción, por ejemplo, de un vaso coronario, donde va a generar inicialmente elevación del segmento ST, elevación del segmento ST, aparición de la onda Q, inversión de la onda T profunda cuando ya hay una mayor duración del proceso isquémico, hasta normalización del ST o inversión de la onda T y persistencia de ondas Q patológicas. Estos son los cambios normales de la evolución de un infarto. En el caso de la prueba de esfuerzo, generalmente son cambios a nivel del segmento ST y de la onda T, las cuales nos pueden orientar hacia que hay una alteración subyacente en la circulación coronaria que predispone al paciente a un evento isquémico nuevo o a la aparición de un evento isquémico posterior a un infarto o posterior a una cirugía de revascularización. Existen otras modalidades de pruebas de estrés cardíaco que no competen a la prueba de esfuerzo. De hecho, los otros son pruebas con fármacos que son administrados al paciente y que aumentan la contractibilidad y el inotropismo, cronotropismo y cronotropismo del paciente, y que simulan pues la actividad cardíaca similar a, pues, al ejercicio, y pues podemos hacer un monitoreo electrocardiográfico y un monitoreo ecocardiográfico de estos pacientes luego de que los sometemos a la administración de estos fármacos. Sin embargo, pues eso ya se llama ecoestrés, ecodobuta, y pues no es el objetivo de la clase. Con esto pues es lo que les quería compartir respecto a estas dos pruebas. Si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, pues estoy anuente a escucharlos. Oh, sale pues, gracias por todo, por haberme escuchado, y pues feliz Navidad, pórtense bien, estudien. Nos vemos el próximo año si hay algo más que deba compartir con ustedes, o por el internado. Se portan bien. Cuídese, doctor. Sal- Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Feliz Navidad. Gracias, Felices igual. fiestas. Sale, no coman mucho.